Esto ocurrirá en la iglesia antes del regreso de Cristo, y ya comenzó en América Latina. No es una frase para asustarte, es un eco directo de las Escrituras. Por años, predicadores hablaron del tiempo del fin como si fuera algo lejano, algo simbólico, algo que tal vez no viviríamos. Pero lo que estamos viendo hoy no se puede negar. Lo profetizado está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y lo más alarmante no es lo que pasa en el mundo, sino lo que está sucediendo dentro de la propia iglesia. ¿Te diste cuenta? Iglesias llenas, pero sin presencia. Mensajes motivacionales, pero sin arrepentimiento. Personas apasionadas por ministerios, pero frías en su relación con Dios. Y lo peor, la mayoría no lo nota. Porque mientras haya música, luces, eventos y likes, se cree que todo va bien. Pero Jesús fue claro en Mateo 24. Antes de su regreso, habría una gran apostasía. Y esa apostasía no empieza con gente negando a Dios. Empieza con personas adorando un Dios que ya no es el Dios de la Biblia. América Latina está siendo el escenario de un movimiento peligroso. Una fe diluida, sin cruz, sin compromiso, sin verdad. Un evangelio emocional, rentable, pero sin poder, transformador. Y mientras esto se expande, muchos cristianos sinceros están perdiendo su fuego, su discernimiento y su enfoque, sin darse cuenta que están cumpliendo sin saber las palabras de 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este mensaje es urgente, porque si no despiertas ahora, puede que ya estés dentro de este sistema sin saberlo. Pero también es una oportunidad. Si te quedas hasta el final, vas a entender las señales. Descubrirás si ya fuiste afectado por esta deformación espiritual. Y sobre todo, sabrás cómo resistir con poder en medio de una iglesia que se enfría cada vez más. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque este espacio no está hecho para entretenerte, sino para prepararte. Cristo viene pronto, y ya empezó el mayor sacudón espiritual de nuestra generación. Y tú necesitas estar firme cuando muchos caerán. Muchos creen que la apostasía se trata de personas saliendo de las iglesias. Pero no. La apostasía comenzó dentro de ellas. No es la ausencia de culto, es la ausencia de Cristo en el culto. Ya no se habla de pecado. Ya no se confronta el alma. Ya no se predica la cruz. Se reemplazó el arrepentimiento por autoestima, la obediencia por afirmaciones positivas, y la palabra por discursos de autoayuda. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que la mayoría no lo nota porque todo parece espiritual. Hay música, hay versículos, hay oración, hay milagros. Pero el corazón está lejos de Dios. Tal como dijo Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Y eso está ocurriendo ahora, en masa, en América Latina, donde miles de congregaciones parecen vivas, pero ya están espiritualmente dormidas. El enemigo entendió que no tenía que cerrar templos, solo tenía que cambiar el mensaje que se predica dentro de ellos. Un mensaje sin confrontación, un evangelio sin cruz, un Cristo sin señorío. Y así lo logra. Creyentes que siguen asistiendo, pero ya no se transforman. Ya no sienten convicción. Ya no tiemblan ante la palabra, porque lo que reciben cada semana no es la verdad que salva. Es un placebo que entretiene. Y esa es la trampa. Mientras más vacío esté el mensaje, más lleno está el auditorio. La iglesia que debería ser el faro del mundo, se convirtió en el espejo del mundo. Y en vez de formar discípulos, se están fabricando consumidores religiosos. No podemos seguir dormidos. Esta no es una crítica a la iglesia. Es un llamado urgente a volver al evangelio puro, radical, bíblico. Porque mientras muchos están aplaudiendo la deformación, Jesús está afuera, tocando la puerta, Apocalipsis 3:20, esperando que alguien reconozca: esto no es lo que Él nos mandó a predicar. Y en la siguiente parte, vamos a desnudar las doctrinas falsas más peligrosas que se están infiltrando en América Latina.
y cómo reconocerlas antes de que roben tu fe. No todo lo que menciona a Dios viene de Dios. No todo lo que se predica en un púlpito es verdad. Y no todo lo que suena bonito edifica el alma. Hoy, la mayor amenaza a la iglesia no viene del mundo. Viene del propio púlpito. Porque están disfrazando mentiras con lenguaje espiritual. Están vendiendo herejías con apariencia de revelación. Y el pueblo, sin discernimiento, las está consumiendo como si fueran pan del cielo. Una de las más peligrosas es la llamada teología del alma feliz. Esa que dice que Dios solo quiere que te sientas bien, que no importa cómo vivas, mientras sientas paz. Pero la Biblia nunca prometió comodidad, prometió santidad. Nunca dijo que el camino sería fácil, dijo que sería estrecho. Y ahora nos enfrentamos a una generación que rechaza todo mensaje que confronte, y abraza todo lo que entretiene. Otra herejía en expansión es el Evangelio de la afirmación, donde en vez de arrepentimiento, se te enseña a reprogramar tu mente. En vez de morir al yo, se te dice que declares éxito. En vez de cargar tu cruz, se te invita a atraer bendiciones. Y el resultado es devastador. Creyentes que buscan a Dios no por amor, sino por conveniencia. Ya no adoran, negocian, ya no sirven, exigen, ya no se postran. Demandan punto et noria. Mientras tanto, miles de voces supuestamente proféticas están diciendo lo que el pueblo quiere oír, no lo que necesita oír. Tal como sucedía en los días de Jeremías, donde los falsos profetas decían, paz, paz, cuando no había paz. Hoy dicen, todo está bien, no te preocupes, Dios ya lo hizo todo, mientras el alma se muere, mientras el fuego se apaga, mientras el infierno se ríe. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que muchos de los que predican esto ni siquiera lo hacen con maldad. Lo hacen porque también fueron formados con un evangelio diluido. El problema no es solo el mensaje. Es la fábrica de predicadores deformados que están formando nuevas generaciones, sin Biblia, sin temor, sin quebranto. Pero aún hay una iglesia que no se ha doblado. Aún hay voces que no se han vendido. Y si tú estás escuchando esto y algo en tu espíritu arde, es porque tú también fuiste llamado a resistir esta corrupción espiritual. Vamos a hablar del papel de los verdaderos cristianos en medio de esta decadencia. Y por qué Dios te necesita despierto ahora más que nunca. Dios nunca necesitó multitudes para comenzar un avivamiento. Siempre usó una minoría despierta, dispuesta y valiente. Y ese es el llamado para ti hoy. No para criticar la iglesia, sino para ser parte de su restauración. Porque aunque millones están entretenidos con un evangelio que no transforma, Dios sigue buscando a los que no se han contaminado. A los que todavía lloran por la verdad. A los que no se conforman con un cristianismo tibio. Jesús dijo en Mateo 5:13: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Y sabes qué significa eso en este contexto? Que si tú no te mantienes firme, no habrá quien detenga esta decadencia. El enemigo quiere silenciar a los que aún arden. Quiere que pienses, no vale la pena resistir, ya todos se han rendido. Pero eso es mentira. Aún hay un remanente, aún hay fuego, aún hay verdad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque no es fácil ser luz cuando todos aman la oscuridad. No es cómodo confrontar el pecado cuando todos lo normalizan. Pero los que marcan la diferencia nunca lo hacen desde la comodidad. Lo hacen desde el altar, desde la convicción, desde el temor del Señor. Dios no te está llamando a ser famoso. Te está llamando a ser fiel. No te está pidiendo que ganes aplausos, sino que resistas las mentiras. Y si en medio de esta generación confundida tú decides decir, aquí estoy, úsame a mí, entonces serás parte de lo que el cielo está haciendo antes del regreso de Cristo. Porque esto ya no es teoría, ya no es futuro, ya empezó. Y, si no te posicionas ahora, puedes ser arrastrado sin darte cuenta. Pero si respondes hoy,
Dios te va a usar para encender a otros. Vamos a revelar cómo mantener tu fe intacta, cómo discernir lo verdadero de lo falso, y cómo prepararte para lo que viene. Porque esto solo es el principio. En una época donde todo se mezcla y todo se disfraza de espiritualidad, el mayor poder que puedes tener no es el carisma, es el discernimiento. Porque si no sabes identificar lo falso, puedes terminar abrazando lo que Dios rechaza y rechazando lo que Dios aprueba. Y eso está pasando ahora mismo. Millones están confundidos, no porque no aman a Dios, sino porque no conocen su palabra. El problema no es que falte información, es que falta formación. Hoy se repiten frases virales como si fueran versículos. Se siguen predicadores por su carisma, no por su fruto. Se celebra la popularidad y se descuida la doctrina. Y mientras tanto, las falsas enseñanzas se multiplican. Algunas son sutiles. Dios quiere que siempre seas feliz. No importa lo que hagas, Él igual te bendecirá. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Suena bien, pero no es bíblico. Es motivación humana vestida de evangelio. Entonces, ¿cómo discernir? 1. Vuelve a la Biblia. No hay discernimiento sin palabra. Lee, estudia, memoriza. Confronta todo lo que oyes con lo que Dios ya dijo. 2. Observa el fruto. Jesús fue claro. Por sus frutos los conoceréis. No por su elocuencia, no por su número de seguidores. Por el fruto. Ese mensaje te lleva al arrepentimiento o a la comodidad. Te despierta o te adormece. Ora por sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo sigue hablando, pero no en medio del ruido. Si estás lleno de ruido, entretenimiento y distracciones, nunca vas a notar su advertencia. Pero si te vuelves a lo secreto, vas a empezar a sentir cuando algo no cuadra, cuando algo suena bien, pero no huele a cielo. Y por último, aléjate de lo tibio. La tibieza no es solo pecado. Es un ambiente donde lo falso prospera. Las iglesias tibias toleran cualquier doctrina. Los cristianos tibios aplauden cualquier mensaje. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis 3:16, «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Si quieres mantenerte firme en esta era de engaño, tienes que tomar decisiones radicales. Y en el próximo bloque vamos a hablar de cómo prepararte, espiritual y mentalmente, para lo que viene antes del regreso de Cristo. Porque no estamos en tiempos normales. Estamos en días proféticos. Prepárate. Esa es la palabra que el Espíritu está repitiendo a quienes aún tienen oídos para oír. Porque lo que viene no será suave, cómodo ni popular. Lo que viene sacudirá la fe de millones, y solo se mantendrán firmes aquellos que hayan construido su vida sobre la roca, no sobre la emoción. Jesús fue claro en Mateo 24. Antes de su venida habría engaño, persecución y frialdad espiritual. Y no dijo eso para alarmarnos, sino para advertirnos. Porque quien está advertido, se prepara. Y esa preparación no es exterior, no es tener muchas reuniones, ni saber cantar fuerte, ni memorizar frases motivadoras. Es tener aceite en la lámpara, como las vírgenes sabias que no se durmieron con las manos vacías, sino que guardaron lo esencial, la presencia de Dios. ¿Cómo te preparas entonces? 1. Santifica tu mente. Deja de alimentar tu alma con lo que el mundo ama. Lo que consumes forma tu discernimiento. Lo que escuchas moldea tu espíritu. Si te llenas de redes, opiniones humanas, entretenimiento vacío, tu sensibilidad espiritual se apagará. Pero si llenas tu mente con la palabra, con oración sincera, con ayuno, tu espíritu estará afilado y alerta. Rompe alianzas con lo que enfría tu fe. Puede ser una relación, una iglesia tibia, un líder sin fuego, un hábito oculto. Lo que sea que te esté robando la pasión por Dios, tiene que salir. Porque esta no es una temporada para cargar pesos muertos. Es una temporada para correr liviano. 3. Fortalece tus rodillas. No hay cristiano preparado si no tiene vida de oración. Y no se trata de orar mucho.
Se trata de orar con el corazón, de ser constante, de volver al secreto. Ahí es donde Dios te prepara, te corrige, te fortalece. Ahí es donde el fuego se mantiene encendido. Únete con los que arden. Rodéate de personas que también están vigilando, que no se han vendido, que aún lloran en la presencia, porque si caminas con tibios, te apagarás. Pero si te unes a los que aún tiemblan por la palabra, permanecerás de pie cuando otros caigan. Este no es un llamado a tener miedo, es un llamado a estar listos. Porque Cristo viene. Y viene por una iglesia despierta, santa y encendida. En la siguiente parte, vamos a cerrar revelando qué hará Dios con los que se mantengan fieles en medio de esta gran apostasía, y por qué vale la pena resistir cuando todos están cediendo. En un tiempo donde todo tiembla, donde muchos se enfrían, donde las multitudes cambian fidelidad por fama, Dios está marcando a los que no se venden. No son los más populares. No están en todas las plataformas. No predican lo que todos quieren escuchar, pero tienen algo que el cielo honra. Permanecen fieles cuando todo invita a rendirse. ¿Y sabes qué dice la Biblia sobre ellos? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios no olvida a los suyos. Mientras muchos buscan visibilidad, Dios está buscando profundidad. Mientras algunos acumulan aplausos, Él está reuniendo a los que están dispuestos a vivir y morir por la verdad. Él prometió una corona a los que vencen. Él prometió vida eterna a los que no se avergüenzan de su nombre. Él prometió una morada eterna a los que no cambian el reino por las comodidades de esta tierra. Y sí, puede que aquí seas rechazado, silenciado o burlado, pero allí, delante de su trono, serás reconocido, abrazado y coronado. La fidelidad duele, pero salva. La fidelidad cansa, pero transforma. La fidelidad te deja solo muchas veces, pero te deja del lado correcto del reino. Así que hoy te pregunto, ¿seguirás la corriente o defenderás la verdad? ¿Buscarás aprobación humana o aprobación celestial? ¿Callarás? ¿O serás voz profética en una generación confundida? Porque esto no es solo un video. Es una advertencia. Es un llamado. Es un despertar. Y si llegaste hasta aquí, es porque Dios está hablándote al corazón. No es casualidad. Es una asignación. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Este canal no es entretenimiento, es preparación. Y si este mensaje te estremeció, compártelo. Porque mientras tú despiertas, otros siguen dormidos. Cristo viene. Y la pregunta ya no es ¿cuándo? La verdadera pregunta es, ¿estás listo?